Muy buenos días a todos. Como son transmisiones en simultáneo por Instagram, por YouTube, por Zoom. Ok. Eh, Tuvimos unos minutos haciendo las conexiones con las otras plataformas, como el caso de Zoom, con el caso de Instagram Live y el caso específicamente de YouTube. Gracias por la paciencia a aquellos que ya tienen cierto tiempo, ¿no? Esperando el comienzo. Por vía Zoom conversó el magistrado Guillermo Blanco, director de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, a quien debo darle las gracias por ser tan bondadoso en todos sus señalamientos, en todas esas palabras, ¿no? De cariño, que sé que es más cariño que lo que en esencia puede ser mi persona. Al igualmente, no escucharon por vía YouTube y por vía de Instagram Live, ¿no? Algunos comentarios muy puntuales y bien ricos en conocimiento por parte del magistrado en referencia pues a el manejo de la duda en materia civil y en materia probatoria. Gracias nuevamente le doy a la Escuela Nacional de la Magistratura, al Tribunal Supremo de Justicia y al magistrado Guillermo Blanco por esta invitación. Y todos aquellos pues amigos invisibles, como decía el gran Arturo Larpietri, ¿no? Detrás pues de esta pantalla que nos hemos tenido que acostumbrar, ¿no? En el medio pues de esta pandemia. Gracias a todos de verdad por estar aquí a mi lado y al final pues hacer este feedback de poder intercambiar distintas posiciones en el momento que empecemos el laxo de preguntas. Ciertamente el tema que hemos escogido es la duda en el proceso penal. La duda en el proceso penal es como la vida misma. Todos y cada uno de nosotros en nuestro quehacer diario dudamos hasta de lo más mínimo. Es parte pues intrínseco del ser humano. Si dudamos desde un amor, ¿cómo no dudaremos pues si una persona ha realizado un acto o no, sea antijurídico o no, si rompió un cristal o si una persona ha podido haber delinquido? La duda es parte pues intrínseca de la vida y la duda en definitiva es la esencia de cualquier proceso. Si no existiera duda, sin duda alguna, no tendría cabida el proceso. ¿Por qué? Bueno, pues estarían las cosas más que claras y no hace falta pues un director del proceso, alguien llamado juez, que tenga que dirimir las posibles controversias entre dos partes que pudieran estar en conflicto. Es decir, pudieran existir dos hipótesis, o es que la persona es responsable de la comisión de un hecho punible o no lo es, o es inocente o es culpable. Y es en esencia, pues en definitiva, el proceso penal en lo que son las distintas etapas del mismo, desde la fase de investigación, la fase intermedia y la fase de juicio, que en definitiva existe esta circunstancia. En torno, por supuesto, como hemos dicho, en las dudas en cuanto a los hechos, y las dudas que por supuesto también pudieran surgir en cuanto al derecho. Si bien es cierto, en nuestro país, en Venezuela, no existe una participación ciudadana con respecto a lo que son los tribunales por grado, los tribunales mixtos, existe, pues, por supuesto, una circunstancia con respecto al manejo de los hechos por parte del juez profesional. Y este juez profesional, que tiene que ser conocedor del derecho, sin duda alguna, en el que se basa en unos conocimientos sólidos, básicamente, y yo diría profundamente, en el derecho constitucional, porque al final de todo esto el juez penal ha de ser un juez constitucional, velador de derechos fundamentales, a ultranza de cualquier circunstancia. Sin duda alguna, viene a materializar unos ejes importantes antes de comenzar, por supuesto, dentro de lo que es lo relacionado específicamente a la duda. ¿En base a qué? Bueno, el fin del proceso penal va dirigido
a la par, por supuesto, de esta búsqueda de la justicia, de la verdad, de orden procesal, en base a una protección a la víctima, base pues a lo que son requerimientos de lo que es el debido proceso, la acción del derecho a la defensa y, por supuesto, derechos fundamentales desarrollados en la Carta Magna y la normativa legal. Viene basado en torno, en primero, a establecer que estamos en presencia de un hecho punible. Eso es un ABC dentro del derecho penal, aquí y en cualquier parte del mundo. Y demostrar la materialidad del hecho criminal, es decir, que estamos en presencia del cuerpo del delito en cada tipo penal que podamos estar configurándonos, sin duda alguna, viene una circunstancia específica en torno al establecimiento de la responsabilidad penal en el momento que hemos podido determinar y establecer que estamos en presencia de un hecho punible. Lo segundo no tiene cabida si no hemos logrado lo primero. Lograr lo primero, que parece un ABC, tampoco es algo o una tarea muy sencilla. ¿Por qué? Bueno, porque en materia penal existe algo llamado la teoría general del delito. Es decir, no podemos excluirnos alrededor de lo que es los elementos que integran, que conforman los requisitos propios, en definitiva, para poder usted establecer que estamos en presencia de un hecho punible y, sin duda alguna, elementos fácticos particulares de cada tipo penal, núcleos rectores del tipo penal, requisitos de procedibilidad de cada tipo penal que tienen que estar conjugándose de la mano. Es decir, no es simplemente decir que me parece que es delito y no es simplemente decir que me parece que tal persona o cuáles personas son partícipes en la comisión de un hecho punible. No es solamente parecerlo, no es solamente pensar que estamos en esta situación de que estamos en presencia de un hecho punible, en presencia de un posible responsable, es una situación específica de poder demostrar a través de las pruebas, a través de esta actividad científica, la prueba científica, a través de un derecho penal garantista, a través de un derecho penal que se ha de utilizar como última ratio, a través de que el derecho penal bien concebido es en definitiva el límite que tiene el Estado, no son herramientas que tiene el Estado, es el límite que tiene el derecho penal, el derecho del Estado, ius puniendi, para poder perseguir a una determinada persona o unos partícipes en la comisión de un hecho punible. Y esto, dentro del garantismo penal, es importante. Esto es una situación muy importante al respecto. Un minutico que tenemos problemas con Zoom para ver si podemos hacer la reconexión, pero vamos a continuar por esta situación, pues, debemos simplemente empezar, pues, para aquellos, entiendo, el público general que tenemos aquí de estudiantes y muchos profesionales, jueces y juristas, gran valía. Hoy en día, pues, desarrollado a través de un sistema acusatorio, podríamos indicar nosotros que es un sistema acusatorio, sino simplemente los elementos que configuran este sistema establecen, pues, de que probablemente tengamos ese objetivo de que sea acusatorio. El sistema de pruebas que se modificó a partir del año 99 no es otro más y conocido por todos ustedes, el sistema de prueba libre, es decir, el proceso puede ser llevado cualquier elemento de convicción siempre y tanto y cuanto el mismo sea obtenido de forma lícita, sea pertinente y sea necesario. Esa libertad de prueba es el camino para usted poder llevar al proceso cualquier elemento de convicción para poder demostrar algo. Es decir, existe una duda y es con la prueba que se ha de demostrar ese punto, en definitiva, esa premisa que pudiera en un momento determinado presentarse en el proceso. Otra cosa es la forma de apreciar cada uno de esos elementos que son llevados al proceso. Y hoy en día se aprecian, a diferencia del año 99, que era una tarifa legal, a través, pues, del sistema de sana crítica o libre convicción razonada, donde el juez, a través de sus conocimientos científicos jurídicos, a través de las máximas experiencias, a través de la lógica, presentan el caso en definitiva.
minutico para poder colocar el tema pues de el Zoom. Disculpen esta pausa pues, tecnológica. En ese sentido, el juez, cuando uno habla que tiene conocimiento científico jurídico, por supuesto, uno entiende que los jueces que están es porque deben estar, porque están capacitados para administrar justicia en lo penal. Y eso es un requisito sine qua non. Sin buenos jueces, sin jueces que no estén preparados, sin jueces que no estén abiertos permanentemente a estudiar, jueces que estén permanentemente en el entendido de poderse nutrir, sin duda alguna, va a ser un sistema bien complicado para poder entender todas estas premisas alrededor del proceso penal. Cuando hablamos de máximas de experiencia, es un tema muy complicado, porque las máximas de experiencia es algo muy subjetivo. ¿Máximas de experiencia en qué? Y la lógica, sin duda alguna, cualquiera pudiera indicar, al cabo, después un proceso en el cual lleva en última ratio a lo que es la razón, lleva en última ratio pues a un elemento puntual del sentido común. Pero bueno, este no es el punto de la conversación del día de hoy, pero sin duda alguna es un sistema complejo. No es un sistema de que simplemente el juez considera de que una persona es inocente o considera que es culpable y no debe motivar su fallo. No, no, todo lo contrario. Si la persona que está siendo procesada se considera que es inocente, debe motivarse el por qué. Debe haber una razón, debe haber elemento, evidencia para poder establecer el por qué esa persona es inocente. Lo mismo ocurre si la persona es culpable. Deben existir las herramientas, los elementos para poder establecer tal circunstancia. En materia penal se habla algo ocurre en materia civil, que es la carga de la prueba. Uno pudiera decir que esa carga de la prueba no está en materia penal, porque al final es el Estado, a través del Ministerio Público, quien tiene que demostrar la responsabilidad penal, de acuerdo, por supuesto, a estos principios de derecho penal que ya vamos a entrar a analizar y que sin duda alguna materializan un garantismo penal alrededor de lo que ha sido plasmado en nuestra Constitución y nuestra norma adjetiva penal. Es decir, no puede haber confusión alrededor de que si presentamos una persona ante la policía, si una persona tiene que ir al Ministerio Público o una persona no es encausada en un proceso, esta tenga la obligación de demostrar su inocencia. No, todo lo contrario. La carga, por llamar carga, por figurativamente ver a alguien que debe tener un peso, una obligación, la tiene el Estado a través del Ministerio Público en torno a esto. Ahora, cuando empezamos a hablar del tratamiento de la duda en el proceso penal, esto es tan antiguo como lo que es la humanidad. Circunstancia alrededor del indubio pro reo. Uno pudiera decir, bueno, ¿y cuándo nació ese famoso duda que favorece al procesado? Y que sin duda alguna la dogmática de los tratadistas y en la praxis uno pudiera decir que la duda al final pudiera enmarcarse en la fase de juicio donde las pruebas se han evacuado dentro de esa comunidad de prueba, dentro de lo que es el principio de inmediación, y si se llegara a generar una duda, la duda ha de favorecer al procesado. Bueno, eso es tan antiguo desde Roma, desde Ulpiano, desde el Digesto. Estamos hablando de hace más de 1800 años, 1900 años. Uno pudiera decir que se viene manejando esta tesis con respecto al Digesto cuando obligaba a no condenar por sospecha. Si no hay pruebas hay que absolver por unas circunstancias básicas. Los problemas que hoy en día vemos en la jurisdicción, en la Administración de Justicia, eran los mismos que ocurrían en Roma. ¿Por qué? Bueno, por circunstancias propias alrededor de convicciones sociales, que ya vamos a entrar dentro de ese esquema. Este esquema alrededor de poder absolver si no hay pruebas, hasta en el Código Hammurabi se materializaba. Si una persona acusaba a otra de un homicidio y no lograba demostrar ese homicidio, había que llegar y condenar a muerte a esta persona que había puesto una denuncia y no era pues demostrada en el proceso. Es decir, si no hay pruebas, había que absolver.
Eso es, desde los pueblos de la antigüedad, una circunstancia más particular alrededor de esto. Entonces, el tema del indubio pro reo, que uno pudiera decir, bueno, es un tema básico, claro, alrededor de nuestro proceso, sin duda alguna, tiene una cabida desde el punto de vista antiguo y que ya vamos a entrar a analizar dentro de toda esta mezcolanza que se ha hecho en el tiempo. Después hay algo que se ha desarrollado durante el tiempo, que es lo que llaman la duda razonable. La duda razonable que uno pudiera ir históricamente al año de 1785, donde el jurista Blackstone, de una manera u otra, generó una fórmula donde señalaba, palabras más, palabras menos, que más valía que 100 personas culpables escaparan que un inocente sufra. Eso, por supuesto, el sistema anglosajón, los países que manejan el canon law y que sin duda alguna tienen pues y marcan este proceso alrededor del tema de jurados, que podemos conversarlo más adelante, tienen pues su asidero de que en caso que el jurado se le presentara una circunstancia en la cual existe una duda razonable, razón por la cual hay que absolver. Y son circunstancias, pues, por supuesto, que cuando uno habla de la duda razonable, se desarrolla más, pues, en esta arista alrededor del sistema, pues, anglosajón. Ahora, también se habla a lo largo y ancho de nuestro proceso y de la Constitución, algo denominado la presunción de inocencia. Y como yo les indicaba alrededor de este esquema de la presunción de inocencia, es importante las palabras del gran maestro Luigi Ferrajoli, que el garantismo en el derecho penal es la base angular de un Estado de derecho constitucional y que en definitiva es el ABC dentro de este esquema. Ahora, retomando nuevamente, si nos paseáramos por el tema del indubio pro reo, su nacimiento, el cual ya explicamos, el alcance probatorio, que en definitiva es como les estaba indicando, que en la fase de juicio, en caso de que se genere una duda, es de condenar, ha de absolverse, debemos indicar, para que no nos equivoquemos, que nuestra legislación, ni en la Constitución, se habla del indubio pro reo. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? ¿Cómo que nuestra Constitución no habla del indubio pro reo? ¿Cómo que la norma adjetiva penal o nuestras normas de proceso no hablan del indubio pro reo? Bueno, lo cierto es que el artículo 24 de la Constitución Nacional no habla del indubio pro reo. El artículo 24 de la Constitución Nacional señala expresamente que cuando haya duda se aplicará la norma que beneficia al reo. Es decir, hay un sí y un no, ya explicaré por qué. Expresamente no lo habla, pero ya hablaremos, ¿no?, de qué se trata todo esto. Tenemos nuevamente un problemita con Zoom. Vamos a ver cómo lo resolvemos. En este sentido, no es un estándar constitucional de prueba esta circunstancia expresamente como el indubio pro reo. La Constitución, en el artículo 24, no nos habla del indubio pro reo, nos habla de un principio penal importantísimo, que es el género, que no es otro más que el principio favor rei, el principio pro persona. Este principio es un principio que es un género. No existe un principio pro sociedad, no existe un principio pro Estado, pero sí existe un principio pro reo. El derecho penal es la última ratio donde debe intervenir el Estado. ¿Y qué es el les rei, el favor, el principio for rei o el principio pro persona? Bueno, no es otra cosa más que consiste en una serie de beneficios al reo. Por ejemplo, estamos hablando de que este principio es del género, pero la especie, ¿cuál es? Bueno, muy sencillo. El derecho a la defensa del indubio pro reo, la reformatio imperio, las revisiones, todas son se tienen que manejar dentro de lo que es una interpretación positiva, favorable al procesado. Es decir, el indubio pro reo sería una especie dentro de ese género de lo que es, en definitiva, el principio al favor rei. Ahora, seguimos dentro del humor de esta duda que nos está generando esta conversación, la cual entiendo.
Y pasamos a lo que es la duda razonable. Ya indicamos pues el nacimiento de la misma dentro de toda esta circunstancia del derecho anglosajón, el alcance probatorio del jurado, que en definitiva se le indica, se le advierte, y que debemos decir que cuando se reformó el Código de Enjuiciamiento Criminal y entró en vigencia en el año 99 el primer Código Orgánico Procesal Penal, se tenía en el artículo 175 derogado esta circunstancia con respecto a la duda razonable que había que advertírselo a cada miembro del jurado. Es decir, el objeto del veredicto venía dado en torno a una circunstancia muy especial con respecto a la opinión que se tenía que materializar por parte del jurado y que si existía duda tenían preferiblemente absolver. Era simplemente un modelo copiado de lo que es el derecho anglosajón, ya que el juez que se extrae de la sociedad, en este caso específico, una circunstancia alrededor, ¿no? Buenas otra vez a los amigos de Zoom. Esta circunstancia específica alrededor de el jurado, de la forma como apreciar las pruebas, es distinto, como indicaba el doctor Guillermo Blanco. Y es distinto, ya que el jurado simplemente se va a basar sobre su libre convicción íntima. No debe razonar, no debe motivar ningún fallo. Por supuesto, aquí se obvia lo que es el esquema alrededor de la prueba científica y los análisis pues propios de que un juez profesional debe hacer. Hay quienes están a favor del jurado, hay quienes no. Hay quienes piensan que el jurado, en definitiva, lo que materializa es un esquema de orden político y de orden, si se quiere, a los medios, a la sociedad, de percibir pues que sin duda alguna se está condenando. Pero eso, aquí hay que entender algo muy, muy puntual alrededor de lo que es el jurado. El jurado es un derecho que tiene el procesado. Es decir, no es que el procesado está obligado a estar juzgado por un jurado. De acuerdo a esta forma de poder enjuiciar a un ciudadano dentro del derecho anglosajón, es un derecho, es una opción que él hace, ser juzgado por un jurado. No es una imposición por parte del Estado. Así que hay que verlo como una potestad, como una garantía, si así la considera el procesado, para poder, en definitiva, manejar esto. Ahora, no pensemos nada más que la circunstancia alrededor que se maneja dentro de este esquema del jurado, simplemente en cuanto a la duda razonable, está allí latente. No, también dentro de lo que es la Corte Penal Internacional se habla de la duda razonable, lo cual es un estándar altísimo de probatorio de muy complicado alcance para poder convencer a un juez profesional. Ahora, vamos en definitiva al ABC de todo esto. La presunción de inocencia. Pero la presunción de inocencia es un ABC. Yo diría la esencia del derecho penal. No es simplemente un principio más del proceso, es el ABC. Es en definitiva la clave de la bóveda para poder juzgar a las personas. Su nacimiento, por supuesto, con respecto a todas estas cosas, todas estas ideas que se pudieron haber producido en la Edad Media, del pensamiento francés, Montesquieu, Locke, Rousseau, la Declaración de Derechos del Hombre, la primera constitución que hubo en el mundo, la Constitución de Filadelfia, por supuesto, manejan esta situación con respecto a la presunción de inocencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el indubio pro reo, la duda razonable y la presunción de inocencia? Bueno, si la presunción de inocencia es que debemos presumir que una persona es inocente hasta tanto medie sentencia definitivamente firme condenatoria, si debemos presumir no solamente con respecto al punto de vista probatorio, sino también el problema con respecto al tratamiento de ese procesado, debemos decir sin temor a equivocarnos que la presunción de inocencia es lo mismo que el indubio pro reo y es lo mismo que la duda razonable. Exactamente lo mismo. Cualquiera pudiera estar pensando, bueno, pero es que el indubio pro reo es una situación de orden fáctico única, exclusiva y necesariamente en la etapa de juicio, en el debate oral con respecto a la evacuación de prueba. Bueno, y en definitiva, cuando usted habla del indubio pro reo,
No está presumiendo, la persona no se está presumiendo inocente si no logra usted demostrar tal circunstancia de culpabilidad en el proceso. ¿Y qué es la duda razonable? Bueno, que no existen, en definitiva, para el juez elementos que la razón lo lleven a condenar a una persona. ¿Por qué? Bueno, porque existen dudas y no están convencidos de tal circunstancia. Bueno, ¿y qué es la presunción de inocencia? La presunción de inocencia no es otra cosa más que un tratamiento y un principio de protección a lo largo y ancho del proceso penal, en el cual esa garantía hace que esa persona sea inocente, más allá de lo que pudiéramos entrar a discutir, que es una presunción, que una persona es inocente hasta tanto medie una sentencia definitivamente firme. Es decir, la presunción de inocencia es un derecho humano, es un derecho fundamental. Uno pudiera hablar aquí sobre el silencio como medio de prueba, pero ya sabemos en definitiva, para no entrar en estas circunstancias, que eso es un derecho del procesado, puede quedarse callado a lo largo y ancho del proceso. Como en definitiva podemos hablar aquí de lo que es la carga de prueba fiscal dentro de una mínima actividad probatoria, y uno pudiera decir, bueno, es que al final la presunción de inocencia pasa a ser, dentro de ese balance, la contramedida o el contra alrededor de lo que es la actividad fiscal de la carga de la prueba, si el procesado queda callado a lo largo y ancho del proceso. No, la circunstancia es muy sencilla. En materia penal es el Estado quien tiene que demostrar la responsabilidad penal. Otra cosa. La presunción de inocencia es, en definitiva, esta circunstancia. Uno puede decir que hasta en el proceso penal la carga de la prueba es ajena a este, porque en materia civil hay una circunstancia muy específica, pues cada quien que alega un hecho tiene la carga de probarlo. Pero es una obligación por parte del Estado, a través del Ministerio Público, demostrar en sede penal tal circunstancia. ¿Es mejor beneficiar a un reo dentro de esta circunstancia? No, esa no sería la premisa. No es que vamos a beneficiar a los procesados. No, no, esa no es la premisa esencial alrededor de lo que puede hacer el manejo de la presunción de inocencia, que, como ya hemos dicho, engloba lo que es el indubio pro reo y engloba lo que es la duda razonable. Es el bastión, es en definitiva la clave de acceso a esa bóveda, a esa última ratio que tiene el Estado. Y como sé que estoy conversando con muchos jueces, los cuales sin duda alguna tienen una labor importantísima cada día, porque al final el juez penal es un Dios viviente, es un juez que puede decidir sobre la libertad de una persona, su segundo derecho más importante después de la vida. Sin duda alguna existe un elemento alrededor sobre este particular, donde se debe entender que, en definitiva, si hay una duda que se genera en el proceso, se debe activar, pues, en definitiva, la presunción de inocencia. Tenemos que resolver si hay duda. Es una situación muy puntual. O sea, hay dudas suficientes que usted como juez le hacen entrever de que no puede condenar a una persona. Eso ya es un tema subjetivo. Es como la demostración de un hecho o la búsqueda de la verdad que conversamos hace unos días. La verdad para cada quien es distinta. No existe una verdad única. Y no vamos a entrar, pues, en análisis filosófico. Pero la verdad del Ministerio Público, a lo mejor para mí como defensa, es una verdad distinta, yo como defensor. En definitiva, el juez como director del proceso ha de escuchar a ambas partes. Como decía Michele Tarufo, esto es lo más parecido a un partido de fútbol. Quien de los equipos coloque o introduzca más goles será el ganador. Por supuesto, en materia civil pareciera que este fuese una vez fácil. En materia penal, volvemos otra vez a la presunción de inocencia. Tenemos que absolver, en caso que hay dudas, pareciera que fuese la premisa, pero no es una premisa absoluta. La presunción de inocencia, repito, es la clave de la bóveda. Es la posibilidad, en definitiva, del derecho penal para que el Estado, en última ratio, maneje esta circunstancia. Es decir, el sistema, los jueces, necesariamente y exclusivamente y excluyentemente deben condenar a una persona si están seguros de que son culpables esas personas. Y eso se hace nada más a través, pues, de lo que es la prueba. El consejo que uno le pudiera dar a los jueces: que absuelvan
o que condenen. Simplemente las pruebas, en definitiva, dentro de lo que es esa actividad que han de enmarcar, van a llevarlo a poder determinar si la duda es de tal forma, de tal circunstancia, ¿no? Sin duda alguna, tendrá pues que preferiblemente absolver a la persona antes que condenar. Hay una situación particular alrededor de todas estas circunstancias. Ya nos logramos volver a conectar por Zoom. Disculpen las interrupciones porque, bueno, el internet lamentablemente no es tan fluido. El juez penal, así como el fiscal del Ministerio Público, así como la policía, o así como cualquiera de nosotros, no está ajeno a los prejuicios sociales. Si alguien dice, mire, Juan es ladrón, ya todos empezamos a pensar que a lo mejor Juan es ladrón. Si nosotros decimos que Rosa es infiel, bueno, hasta en la comunidad, hasta en nuestros hogares empezamos a dudar de que Rosa sea o no sea infiel. O sea, el prejuicio social, imagínense cuando le colocamos un tema de amarillismo. Imagínense ustedes cuando manejamos tendencias con respecto de los chismes, ¿no? Desde la antigüedad, Ulpiano ya en el digesto había empezado a desarrollar todas estas preocupaciones. Ahora, hay una tendencia a creer lo malo. Hay una tendencia a ser curioso dentro de estas cuestiones. Es aquí donde, por supuesto, el juez, su actividad científica tiene que estar apartada de estos esquemas. Ahora, fíjense estas situaciones con respecto que se nos pueden presentar. Y es normal, pues, la amistad dentro de todas estas circunstancias. La amistad entre un policía de investigación y un fiscal. O la amistad entre un fiscal y un juez. O a lo mejor todos son amigos. Estas son las cosas que hay que tener mucho cuidado, porque en definitiva el prejuicio social de culpabilidad o el prejuicio social preproceso es un tema complicado, porque si el policía logra convencer al fiscal y el fiscal logra convencer, ¿no?, a puerta cerrada, ¿no?, al juez o dentro del que es el cuadro de amistad, sin duda alguna, bueno, ¿quién es el que está condenando? El juez, ¿no? Probablemente el que esté condenando al final de todo esto sea el policía, porque es la tesis del policía la que está imponiendo desde un principio. Si no existiera la presunción de inocencia, todos los jueces en el mundo simplemente condenarían por si acaso. Vamos a prevenir, por si acaso vamos a condenar. Y ese no es en definitiva, pues, el paradigma. ¿La policía respeta la presunción de inocencia? Absolutamente no. Es que la policía no puede respetar la presunción de inocencia. No les he dado el respeto a la presunción de inocencia. Para la policía de investigación todo el mundo es sospechoso. Díganme ustedes, si la policía va a presumir a todo el mundo inocente, no investigaría a nadie. Entonces es propio de la actividad policial pensar, bueno, que estamos frente al órgano policial que de una manera u otra asume un rol, asume dentro de su investigación de que, bueno, que una persona es sospechosa en la investigación. Es por eso que estas actividades de la policía no son plena prueba, porque no fueron realizadas y enmarcadas con respecto a principios o garantías de orden constitucional. Uno de ellos es la presunción de inocencia. Por supuesto, pudiéramos pasearnos hasta por el derecho a la defensa. No llamaron al defensor ni al procesado cuando estaban evacuando algún tipo, pues, de declaración en la policía. Por eso que la actividad de la policía no se respeta y no se respetará la presunción de inocencia. Pudiera darle el trato inocente, pero no del punto de vista de orden probatorio. Nos pudiéramos hacer otra pregunta. ¿El Ministerio Público respeta la presunción de inocencia? Absolutamente no. Y absolutamente no, ¿por qué? Bueno, porque al final su actividad de investigación posteriormente ha de presentar, pues, lo que en ley se le obliga. Y uno pudiera preguntarse, ¿el Ministerio Público es parte de buena fe? Jamás. El Ministerio Público es una simple parte en el proceso. Es por eso que no se entremezcla el rol, como ocurría antes del año 29 con el Código de Enjuiciamiento Criminal, donde el juez instruía, investigaba. Eso no ocurre hoy en día. Hoy en día el Ministerio Público investiga a través de los órganos de policía de investigación penal, que en definitiva no respetan y no tienen por qué respetar la presunción de inocencia. Esto es al final una actividad de órgano judicial. ¿El trabajo del Ministerio Público es acusar? No.
¿Y cuál es el trabajo del Ministerio Público? Bueno, simplemente defender la legalidad. Si no la defiende, por supuesto, no está cumpliendo. Ahora, ¿cuál es la complejidad de la presunción de inocencia? Cuando estamos hablando de esta circunstancia donde se mete, ¿no?, una posible circunstancia de orden social donde se está, pues, entremezclando distintas posiciones. Con respecto a la policía, la fiscal, la población clamando justicia, la víctima clamando justicia, los medios de comunicación en determinada razón. Dígame usted en estos casos, ¿no?, de terrorismo, de corrupción, de violencia de género, de posible violencia sexual menores, secuestro. Díganme ustedes en esos delitos en el mundo que se imputan y que hay circunstancias de raza, credo, donde, mire, pudiéramos hasta colocar aquí, porque simplemente una persona tenga pues una naturaleza árabe, ya se le está viendo de forma extraña, o que porque profesa tal o cual religión se le maneja de una forma extraña. No queremos pasearnos por las circunstancias alrededor aquí de lo ocurrido nefastamente con esos prisioneros en Guantánamo, que son, en la gran mayoría son árabes. Y tampoco queremos pasearnos con esta estadística atroz de las personas de color juzgadas en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la estadística indica que, bueno, de cada 10 personas condenadas a muerte, 9 son negros y una son blancos, son de color. Así que este no es el punto, sino simplemente indicarles que no existe justicia perfecta en el mundo. No existe una justicia mejor en China, mejor en Estados Unidos, mejor en Cuba, mejor en Italia, mejor en España. No, cada sistema tiene sus imperfecciones. Lo que hay que tratar todos como operadores de justicia de poder buscar las fórmulas, de poder entender cuáles son los objetivos propios en cada uno de los procesos. Y aquí, en el proceso penal, vuelvo y repito, el tema de la presunción de inocencia es el ABC. Es en definitiva la llave, el cerrojo, es la clave de la bóveda. Es inocente si no hay nada. Existe el esquema de la posibilidad de la absolución por falta de prueba. Mire, yo lo único que les pudiera recomendar a todos ustedes, entiendo dentro de este esquema permanentemente de tener que resolver causas, que a lo mejor parece muy sencillo del lado de una cámara o del lado a lo mejor de la dogmática o al lado a lo mejor de la academia, entrar a decir muchas cosas dentro de a lo mejor de tantas circunstancias que pudiéramos buscar para poder decir la dificultad. Yo simplemente les pudiera indicar es que se deben agotar por parte de los jueces todas las formas y posibilidades de prueba. Ese es el ABC. Existe la posibilidad en etapa de juicio que el juez decrete, se pronuncie con respecto a lo mejor de una prueba de oficio. Bueno, el 342 del Código Orgánico Procesal Penal da esa posibilidad. O sea, esta es una circunstancia que el tribunal debe cuidarse en reemplazar las partes y no es contraria al sistema acusatorio. Muchos pudieran decir, bueno, esto tiene cabida, el auto para mejor proveer en materia civil, en materia penal sería como una discusión del juez, pero esto es como una última posibilidad, una última ratio de poder intervenir por parte del juez si no tiene claras las cosas. Pero si eso persiste después que se pronuncia con respecto a una prueba de forma oficiosa porque tiene alguna duda, bueno, si la duda persiste y no está convencido de forma contundente que una persona es culpable, sin duda alguna tiene que entrar a su. Es decir que condeno o no cuando tengo dudas. Bueno, más allá de tu duda razonable. Mire, existe es medible. Bueno, es que estoy convencido del 1 al 10. Creo que nadie pudiera en este momento decir, bueno, es que estoy convencido en 5, no estoy convencido en 4, estoy convencido en 8. Lo importante aquí no es que esté usted bajo una medida, sino que en definitiva usted como juez pueda entrar a entender, bueno, que hay una circunstancia aquí muy particular en la cual si usted no está convencido porque existen circunstancias que lo hacen usted dudar, va a tener que absolver. Si esas dudas no son de tal magnitud, bueno, podrá condenar. Pero el punto básico alrededor de toda esta circunstancia no es otro más que si usted va a condenar, sin duda alguna, en la búsqueda de la verdad, y sabemos que no existe una verdad absoluta, bueno, esos elementos deben tener pues una eficacia, una contundencia de tal naturaleza que, bueno, que usted pueda razonar
y motivar debidamente su fallo. Si es insostenible, sin duda alguna, volvemos otra vez a pasearnos alrededor de lo que es una duda y que va a tener que usted absolver. Es decir, ¿está convencido? Es la pregunta. No existe, por supuesto, una certeza absoluta. La duda siempre va a existir. Es imposible estar convencido de algo que ha ocurrido o cómo se materializó si estas circunstancias en específico no son establecidas a través de los medios de prueba, a través de la prueba científica. Es decir, si es inocente ha de motivarlo y si es culpable también ha de motivarlo. Si se parece a la hipótesis de que es inocente, bueno, tendrá que declarar que es inocente y tendrá pues que simplemente pasearse por esta idea frente a usted mismo, frente a la comunidad, frente a los demás jueces. Si lo que usted está a punto de decidir, cómo pudiera verse dentro de lo que es el espectro del mundo jurídico, y no por un concurso de popularidad, sino simplemente por una circunstancia específica para poder entrar a desarrollar y establecer cuál es, en definitiva, lo demostrable dentro del proceso. Si hay suficientes evidencias dentro del proceso. En este sentido, debemos indicar algo muy importante. Algo muy importante viene dado en torno al estándar de prueba. Es importante resaltar, ¿no?, alrededor de lo que es un estándar de prueba desde el punto de vista del proceso penal, un estándar de prueba alrededor de circunstancias muy puntuales, ¿no? De cómo se pudieran materializar en nuestro país, ¿no? Es que debe haber un estándar general de prueba y un estándar específico de prueba. Y ustedes dirán, ¿de qué estoy tratando de señalar? Bueno, estándar general de prueba, sin duda alguna, viene dado en torno a esto que estoy indicándoles, que está desarrollado en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 49, ordinal segundo, en cuanto a la presunción de inocencia, en cuanto a lo que es el principio de favor rei o favor pro homini, pro hombre, sin duda alguna, viene dado en torno a estas circunstancias como género y la especie con respecto a lo que son estas especificidades alrededor de lo que es el marco probatorio. Ahora, eso con respecto a una circunstancia de orden general y que también se desarrolla en la norma adjetiva penal cuando usted habla de la presunción de inocencia. También existe un esquema, un rango de estándar de prueba específico. Y esto viene dado en torno a que las decisiones no son otras cosas más que actos por parte del juez para poder, a través de las mismas, establecer una serie de circunstancias. Están divididas, tal como ustedes saben, en lo que es, en definitiva, la sentencia, que puede ser absolutoria, puede ser condenatoria, y todo lo que no sea absolutorio o condenatorio, sin duda alguna estamos frente a lo que es un auto. Es decir, existen pues dos tipos de decisiones, o sentencia o auto. Ahora, sea que usted esté sentenciando esta decisión, sea absolutoria, sea condenatoria, tiene que fundamentar el fallo, tiene que motivarlo, y sin duda alguna la presunción de inocencia ya sabemos que engloba lo que es el indubio pro reo, la duda razonable, es lo mismo. Usted como juez tiene que saber que en definitiva ese es el ABC para usted poder absolver o poder condenar de la forma como ya le estaba indicando. Ahora, los autos van a ser menos fundados que una sentencia. No, no, no. Los autos también tienen que ser fundados. Es decir, dentro de esta circunstancia, ¿no?, tenemos que hablar que existe, y no existe, un estándar de prueba, tanto para lo que son estas decisiones absolutorias y condenatorias, que se pasean, por supuesto, alrededor de lo que es el principio y la garantía de la presunción de inocencia. Sin duda alguna, los autos también se pasean alrededor de estas circunstancias. Es decir, en el marco general, la presunción de inocencia es un ABC para que usted como juez pueda emitir ese auto. Ahora, ¿cuáles son esos posibles autos que pudiéramos resumir? Bueno, cuando se dicta un auto, una medida privativa de libertad
o una medida cautelar sustitutiva, sin duda alguna, esa decisión tiene que estar debidamente motivada. Ahora, no quiero pasearme por lo que es la flagrancia, no quiero pasearme tampoco por lo que es que se dicte pues como una medida judicial. Ese no es el punto, porque como se dicte, necesariamente y forzosamente tiene que estar debidamente motivado. Ahora, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 229, nos indica pues que la regla es la libertad. Eso lo dice expresamente el Código Orgánico Procesal Penal y por mandato, pues, por supuesto, constitucional. Uno cuando se pasea por el artículo 44 de la Carta Magna, la libertad personal es una regla. La excepción es la detención. Solamente esa detención puede darse o en flagrancia o a través de una orden judicial. No existe otra posibilidad. Todo lo demás que ha ocurrido y con la utilización de una bendita sentencia que de verdad creo que quien la hizo todavía no la debe entender y que debió haber comprendido que había que haber modificado la Constitución antes de utilizar ese medio, cual muchos policías, muchos miembros del Ministerio Público como que no saben que hay algo llamado Constitución, que eso no debe materializarse de la forma como se está realizando a veces en la práctica, y si existe algún tipo de circunstancia que, por las razones que sean, tenemos pues que de una manera u otra materializar, ¿no?, algún tipo de detención, simplemente se puede hacer desde el punto de vista constitucional. Si hubiera que modificar la Constitución, ya veremos, pues, cuándo sea el momento que tenga que derogarse esa circunstancia, pero mientras tanto nada más existen esas dos posibilidades. ¿Tiene que motivarse? Por supuesto, el artículo 232 del Código Orgánico Procesal Penal indica el estándar de prueba para poder motivar. ¿Funciona la presunción de inocencia? Por supuesto que tiene que manejarse. Y es aquí donde entra pues una situación de choque, porque pareciera, y hay que tener mucho cuidado en este estándar probatorio, de que esto pudiera ser una condena a priori y que se estaría quebrantando la presunción de inocencia cuando se dicte una medida cautelar, sea de privación de libertad absoluta o una medida cautelar sustitutiva. Va contra lo que es el esquema de presunción de inocencia y, por supuesto, cualquiera pudiera decir que, en definitiva, hay que abolir lo que es la privación cautelar, lo que es la privación preventiva. Las cárceles están abarrotadas de personas que no han sido condenadas hasta este momento, pero entendemos que el Estado, los estados en el mundo, tienen una necesidad por dos factores, básicamente, que es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Pero ese peligro de fuga y ese peligro de obstaculización necesariamente tiene que ser demostrado. Porque si entramos dentro del esquema de que vamos a pensar que toda persona que la vamos a vincular a un proceso va a destruir las pruebas, bueno, entonces ya de per se quebrantamos la presunción de inocencia. Y si vamos a quebrantar de una lógica en cuanto a que va a haber un peligro de fuga, bueno, pareciera como que ese es el sueño dorado de toda persona penada, de toda persona en una cárcel, escaparse de una cárcel. Es decir, este mismo tema lo tenemos, esta circunstancia la tenemos con respecto a la inviolabilidad del domicilio, 47 de la Constitución Nacional, y que se desarrolla en el 196 del COP, la inviolabilidad de las comunicaciones, 48 de la Constitución Nacional, así como se desarrolla en un estándar de prueba que viene dado en torno a una motivación y en torno a lo que es la presunción de inocencia, desarrollado en el artículo 206, que hablar de la autocomposición procesal, que es bien preocupante en torno a este esquema del cual, dentro de las alternativas a la prosecución del proceso y el procedimiento especial de la admisión de hechos, el juez necesariamente tiene que ser sumamente cauteloso en no manejarse dentro de este esquema en el cual simplemente porque una persona diga que cometió un hecho punible, lo admita para poder llegar a algún tipo de negociación, esto sea la verdad. Mucho se ha dicho y las estadísticas son complicadas en el mundo donde simplemente una persona dentro de esta justicia penal negociada simplemente dicen que son culpables de un hecho, ¿por qué no? Porque piensan que a lo mejor negociando de esta manera es la mejor forma de salirse de un proceso. A la luz, pues, de los medios de comunicación y el humor de la sociedad, esto pudiera tener un impacto, sí, pero necesariamente es la verdad. Creo que es donde está el meollo alrededor de esta circunstancia. En realidad queremos ser juzgados por jueces profesionales, jueces capacitados para poder establecer de una manera
lógica, a través de las pruebas científicas, que una persona ha cometido o no ha cometido un hecho punible, es inocente o es culpable, sin duda alguna, frente a un esquema en el cual, bueno, aquí hay un jurado que asuelve bajo unas determinadas circunstancias y no apreciarán desde el punto de vista científico una prueba, o simplemente nos limitamos que el 85% de las causas, como en el sistema americano, se resuelvan a través del sistema de autocomposición y 15% solamente va a juicio, dice mucho pues de que eso sea la verdad de lo que realmente ha ocurrido. En esta circunstancia debo indicar que Tarufo es muy crítico alrededor de todas estas circunstancias, porque verdaderamente no es un tema filosófico el tema de la verdad. El tema de la verdad es un tema intrínseco a lo que es en definitiva el proceso penal. Es decir, no hay que condenar a priori, no se puede entender pues que frente a lo mejor de posiblemente un error en una medida cautelar dictada, y no solamente en lo personal, sino hasta el punto de vista de propiedad que se pudiera haber afectado cuando se dictan este tipo de medidas cautelares un poco en exceso, estemos pues dentro de lo que es una circunstancia muy particular en la cual existe un error en esa cautelar y se proyecta en el tiempo. Es decir, tenemos pues que tener muchísimo cuidado alrededor de lo que es esta circunstancia. Ahora, los hechos son los que son. Los hechos ocurrieron. No es lo mismo decir o proponer que A mató a B, lo cual sería una proposición, que estar diciendo que está probado. No es lo mismo, y disculpen un minutico, nuevamente problemas con la conexión de Zoom. No es lo mismo decir que A mató a B, simplemente sea una proposición que entrar a señalar que simplemente está probado que A mató a B. Es ahí un juicio de valor, ahí tuvo que haber habido un juicio de valor. Ahora, dentro de este esquema, tiene que haber un altísimo grado de confirmación, de pruebas, de evidencia para tal circunstancia. Si no hay certeza, sin duda alguna, hay que llegar y absolver a la persona. Los jueces, en definitiva, tienen que obrar como si fueran unos científicos. Es una circunstancia importante dentro de este ABC. Si hay dudas, bueno, simplemente debe declarar lo que esté pues simplemente demostrado dentro de esta circunstancia. No es que sea preferible absolver a 5, a 10, a 50 o a 100 personas antes que condenar a un inocente. Tampoco es preferible estar absolviendo simplemente a cualquier tipo de persona. Simplemente dentro de este proceso, dentro de lo que es el esquema de presunción de inocencia, lo que hay que tener claro es que hay que condenar a quienes las pruebas condenen y hay que absolver a los que las pruebas simplemente materialicen esa inocencia. Es decir, si persisten en un proceso las evidencias con respecto a la inocencia de una persona, simplemente debe absolverse a esa persona. Es decir, las circunstancias de aquí, para culminar, vienen dadas en torno a que la presunción de inocencia como clave en definitiva de esta llamada bóveda dentro de lo que es la última ratio dentro del derecho penal, debe ser una garantía, debe ser un principio y un marco regulador para el juez, porque si no existiera presunción de inocencia, bueno, simplemente no hubiera ningún tipo de límite por parte del Estado, y en definitiva quienes administran justicia es el Estado a través de los jueces, simplemente se procedería a absolver o a condenar, bueno, porque subjetivamente usted piense que la persona es culpable o es inocente. El punto esencial alrededor de la presunción de inocencia es si existe pues, una circunstancia, las evidencias indican que
debe condenarse una persona, hay que condenarla. Si esas evidencias no dejan ningún tipo de duda, debe condenarse la persona. Y en el caso contrario, si esas evidencias establecen que esta persona es inocente, sin duda alguna debe absolverse. Así que no es simplemente una bandera de que como existe una regla, un principio, un derecho fundamental llamado presunción de inocencia, toda persona debe ser simplemente absuelta. Eso no es, en definitiva, el estándar de prueba lo que en definitiva busca. El estándar de prueba con respecto a la presunción de inocencia no es otra cosa más que si la prueba científica, si la evidencia arroja que una persona no cometió un hecho punible, simplemente absolver. La duda lo lleva a usted a tal circunstancia. Muchísimas gracias a la Escuela de la Magistratura, a todos los escuchas. Y bueno, si existe pues alguna inquietud, entiendo que hay pues algún tipo de fallas pues por Zoom, pero estoy viendo preguntas tanto en Lego. Bueno, es que la sobrevaloración, en definitiva, simplemente es una afectación. Tendrá que excluir aquellas cosas que considere pues que el perito de una manera u otra o el testigo no está a lo largo y ancho del proceso. Está preguntándome, vamos a ver si otra pregunta. Eh, eh, vamos a ver, para ver si aquí logro conseguir. El magistrado Sánchez pregunta, la privación preventiva de libertad es la regla y no es la presunción de inocencia. La privación preventiva de libertad es la regla y no la presunción de inocencia. Para privar no se analizan debidamente los requisitos de ley. Es así, magistrado, totalmente. Creo que la formación del juez debe ser algo permanente para que estas cosas no se produzcan en la práctica. No es un tema simplemente de tener en las manos pues esa capacidad de la toma de decisiones o de administrar justicia, es hacerlo de forma responsable. No existe ningún funcionario que esté por encima de la Constitución y mucho menos un juez. El juez es quien debe velar por la Constitución. Los jueces de la República tienen que entender que cuando tienen en el banquillo una persona es porque ha transgredido la ley. Como un juez de la República puede transgredir la Constitución o las leyes bajo el amparo de que están persiguiendo o quieren pues condenar a una persona, si estaría pues incurriendo pues en una circunstancia en la cual está quebrantando la ley o la Constitución. Si eso es así, bueno, ¿quién debería estar sentado más en el banquillo? Alguien que viola una norma constitucional de ese rango y que tenía conocimiento como jurista de tal circunstancia. Bueno, de verdad que simplemente pongo estas cosas aquí en relieve, porque entiendo que todos los seres humanos, incluyéndome, hemos cometido errores en nuestras vidas. Y a veces estos errores, cuando no son de forma dolosa y cuando no son por ignorancia, porque errar forma parte pues, de la actividad humana, pero cuando sí. Ajá. Sí. Están haciendo unos comentarios por Zoom. Un minutico.
Si quieres.